La justificación, la situación legal correcta delante de Dios. La Me obra gusta. de Cristo no solamente, y la justificación no solamente apunta al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué vamos a responder hoy con la clase? La pregunta problemática que vamos a responder durante la clase es esta: ¿cómo y cuándo obtenemos una situación legal correcta delante de Dios? Yo no sé si ustedes tienen claro el término justificación. En esta clase lo vamos a explicar de manera bien sustancial. En los capítulos anteriores ya hemos hablado de términos como estos: la predestinación, el llamamiento del evangelio, que es un llamamiento general. Hablábamos de la regeneración y la conversión. Aún cuando hablábamos del llamamiento del evangelio, también hablábamos del llamamiento eficaz y hacíamos una gran diferencia. El llamamiento del evangelio es universal, mientras que el llamamiento efectivo o eficaz es solamente para aquellos que Dios ha escogido para salvación. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar tiene que ver con nuestro estado, nuestra inclinación en contra de la voluntad de Dios, es decir, tiene que ver con nuestra corrupción del pecado. Cuando yo les hablaba a ustedes acerca de el pecado original o el pecado de Adán, ese pecado heredado, cuando yo les enseñaba que era, cómo se definía el pecado heredado, yo les hablaba de que el pecado heredado se definía como la corrupción que heredamos de Adán, pero también la culpa que heredamos de Adán. Cuando hablamos de la predestinación es que hemos sido llamados a salvación, el llamamiento al evangelio, cuando escuchamos la obra de Cristo. Y cuando hablábamos de regeneración y la conversión, cuando hablábamos 8 días atrás, por ejemplo, de fe y arrepentimiento, hablábamos de un cambio de vida. Y todo eso tiene que ver mucho más allá con la corrupción, el hecho de que ya una persona que ha nacido de nuevo ya no desea hacer lo malo, y como el Espíritu Santo habita dentro de él, pues se inclina ahora a las cosas de Dios. Pero también hay otro elemento en el pecado heredado, que es la culpa. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy ya no vamos a hablar tanto de la corrupción o esa inclinación a pecar, porque ya hablamos cómo Dios soliviana esa situación con la regeneración y vemos cómo cambiamos nuestra manera de ser en la conversión por la fe y el arrepentimiento. Pero hoy tenemos que lidiar con otra situación que heredamos de Adán y fue la culpa. Todos somos, desde que nacemos, somos culpables, es decir, somos dignos de la condenación. No solamente estamos inclinados a la maldad, sino que estamos condenados en nuestros delitos y pecados, somos culpables. La otra consecuencia, que es la culpa, es lo que vamos a ver hoy con el término justificación, porque la justificación es cómo nos ve ahora Dios en Cristo. Vamos a ver la explicación entonces y las bases bíblicas. Para eso voy a hacer un pequeño resumen con lo que ya hemos visto. El Evangelio nos invita a confiar en Cristo cuanto al perdón de nuestros pecados. La regeneración hace posible que respondamos a esta invitación. Acuérdense que la predicación del Evangelio nos invita a depositar nuestra confianza en Jesús, que lo llamamos fe, ¿no? La regeneración es que el Señor tiene que darnos vida para poder responder positivamente a esa invitación del Evangelio. La regeneración es vida espiritual, es nacer de nuevo. Y ahora, en la conversión, respondimos efectivamente a esa invitación del Evangelio porque tenemos vida. ¿Y cómo respondemos a esa invitación? Arrepintiéndonos y confiándonos en Cristo para el perdón de pecados, es decir, con arrepentimiento y fe. El Señor nos predica, a través de personas nos predica el Evangelio y nos hace la invitación para aceptar el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Se llama el anuncio del Evangelio. Para poder responder positivamente a esa invitación, tenemos que haber nacido de nuevo, haber sido regenerados. Y eso hace posible que respondamos positivamente a esa invitación. Y la conversión es una vez que hemos nacido de nuevo y escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. Pero no hemos hablado hasta este momento del otro aspecto del pecado heredado, que es la culpa. Solo hemos hablado de nuestra antigua naturaleza, de la corrupción. ¿Qué de la culpa de nuestro pecado? Pues Dios responde a nuestra fe y hace todo lo que Él prometió.
¿Y qué es lo que hace? Declara que nuestros pecados son perdonados. Esta es una declaración legal y es concerniente a nuestra relación con las leyes de Dios. Cuando se habla de que somos completamente perdonados, eso significa que el Señor en la cruz del Calvario y con su vida perfecta también, nos justifica de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso se habla, a eso se refiere cuando la Biblia nos habla de la justificación como completo perdón de pecados, los pasados, los presentes y los futuros. El Señor no tiene que estar muriendo constantemente en la cruz y Él no tuvo que vivir muchas veces una vida perfecta para que nosotros, cada vez que pecáramos, Él tuviese que limpiarnos, no. Su vida perfecta, su sacrificio perfecto, se dio una vez cronológicamente y para siempre. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es que somos completamente perdonados. Ahora, una comprensión correcta de la justificación es absolutamente esencial para toda la fe cristiana. O sea, una mala interpretación de la justificación podría trastocar dramáticamente el evangelio y cambiarlo. Por esa razón es tan importante que nosotros tengamos claro qué es la justificación. Y pongamos el ejemplo de Martín Lutero. Una vez que él se dio cuenta de la verdad de la justificación solo por la fe, se convirtió en cristiano y se sintió rebosar con el gozo recién encontrado del evangelio. Yo les cuento un poco por favor, apaguen los micrófonos, gracias. Yo les cuento la historia de Martín Lutero. Martín Lutero, él era un abogado. Él un día en una noche de una tormenta eléctrica, por miedo a que un rayo le pegara y se muriera, le hace una promesa a Santa Bárbara y le dice que él se va a volver cura si sale con vida de esa tormenta. Sale con vida de la tormenta, se vuelve cura, se vuelve sacerdote. Y él, siendo abogado, es un hombre muy brillante, un hombre de letras, se vuelve un estudioso de las escrituras. Allá en el monasterio le enseñan latín y le dan clases de teología. Y con estas herramientas que le brindan en el monasterio, él, una persona muy autodidacta también, se mete con las escrituras y leyendo las escrituras, que él tenía la bendición de poderlo hacer en un tiempo donde la Biblia estaba solamente monopolizada por la iglesia. Él tenía la oportunidad de ir a las escrituras y poderlas entender por saber latín. Leyendo en la Vulgata se encuentra con una parte que le llama poderosamente la atención, pero él no entiende algo de lo que lee y es la justicia de Dios. Él lee el término la justicia de Dios y piensa que la justicia de Dios se refiere al infierno, la manera en que el Señor castiga el pecado a los hombres. Y él lee un pasaje en Romanos donde dice que la justicia de Dios se manifiesta en el hombre por fe y para fe, en el Señor Jesucristo. Y él no puede unir la gracia, el favor de Dios con el término justicia de Dios, porque él ve la justicia de Dios como el castigo de Dios y no ve en esa situación ni gracia, ni misericordia, ni ve el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta y él no entiende esto. Pero cuando él lee una y otra vez ya entiende que el término justicia de Dios no se refiere a el infierno o la paga de los pecados de los hombres pecadores, sino que se refiere a que la justicia de Dios fue saciada en la persona del Señor Jesucristo. Y él entiende que solamente a través de confiar en el Señor Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Dice él que cayeron toneladas de peso de su vida. Él toda la vida tuvo una lucha con su pecado. Él veía su naturaleza caída, su inclinación hacia la maldad, aún siendo cura, aún siendo sacerdote, y sufría con eso. Alguna vez a Martín Lutero le dijeron que sí él amaba a Dios. Y él decía, hay veces que lo odio, porque él demanda una santidad que es imposible cumplir con esas demandas. Él entendía la primera parte del Evangelio de que nosotros no podíamos en nuestras fuerzas y luego de un tiempo, cuando el Señor lo ilumina y le abre los ojos, entiende que en la persona de Cristo es que somos
justificados. Y ese es el punto, mis hermanos. El término justificación es un término bíblico y lo vamos a ver durante la clase. Y por eso el asunto primario de la Reforma Protestante fue la controversia con la Iglesia Católica sobre la justificación. Porque la Iglesia Católica habla de que somos justificados delante de Dios por nuestras buenas obras. Pero la Biblia nos enseña que lo que está demandando Dios no es que seamos buenos, sino que seamos perfectos, y ningún hombre puede ser perfecto. Si vamos a salvaguardar la verdad entonces del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad acerca de la justificación, y por eso esta clase de hoy es medular. Un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el Evangelio bíblico de la salvación de solo por la fe, que fue lo que exaltó la Iglesia en la Reforma Protestante, y es lo que separa la justificación, es decir, la salvación solo por la fe, es lo que diferencia la doctrina sana de todos los evangelios salvos, que lo único que hacen es promover la salvación basado en las buenas obras. Entonces, por eso es tan importante que nosotros prestemos atención el día de hoy. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nosotros ya hemos visto de este texto a los que predestinó, y también hablamos de a los que llamó. Ahora vamos a entrar a una nueva parte que es a los que llamó también justificó. Y luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso lo vamos a ver luego. Pero miren lo interesante, la justificación viene después de nuestra fe y es la respuesta de Dios a nuestra fe. La justificación viene después de nuestra fe y es la respuesta de Dios a nuestra fe. Ahora, entendiendo una cosa, cuando hablo de viene después de nuestra fe, no estoy diciendo que sea nuestra en cuanto a que es innata o nace en nuestro corazón, o si como todos tenemos un granito de una fe, como el granito de mostaza, el top del momento, que les he cantado siempre. No, a eso no se refiere esta aseveración. Esta aseveración habla de que la justificación viene luego de que creemos. Ahora, sí que la fe es una fe personal, pero ¿por qué una persona puede tener fe en el Evangelio? Porque Dios le ha otorgado por gracia esa fe. Y es aquí donde viene lo generoso que ha sido Dios con nosotros. La justificación viene después de nuestra fe, aunque no es nuestra, sino que el Señor nos dio esa fe como regalo. Y de hecho, la justificación es la respuesta de Dios a nuestra fe. Y ahí es donde nosotros vemos el regalo maravilloso de Dios. La única manera de responder positivamente al mensaje del Evangelio es con fe. No tenemos fe, Dios nos la regala. Y cuando nos regala la fe, nos permite creer. Al creer, somos justificados. Es la respuesta de Dios a esa fe que nos regaló. Todo nos lo ha dado Dios. Todo el suministro de salvación nos lo ha dado Dios. Gloria a Dios. Romanos 3:26 dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo está diciendo que las cosas se dan en el Evangelio con el siguiente propósito, a fin de que Cristo sea el justo. Romanos 3:23, 3 versículos antes de este que estamos leyendo, dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, dice, todos se apartaron de Dios, todos se envanecieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, esto sucede ¿por qué? Porque el Señor se quiere llevar la gloria en el proceso de salvación de las personas. Nadie se salva por sus propias obras, sino por las obras de justicia de Cristo. Y ahí es donde viene entonces el texto, a fin de que Él sea el justo, el Señor Jesucristo, y que sea el Señor Jesucristo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Tienes fe de que Jesús es tu Salvador? Ok, el Señor te puede justificar. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí esto es maravilloso. Nosotros somos vistos, el término justicia, ahorita luego de que haga este repaso vamos a leer propiamente qué significa la justificación.
Pero palabras más, palabras menos, es que el Señor nos ve como justos. Eso es la justificación. El Señor nos ve como justos. Ahora, no nos ve como justos porque nuestras obras son perfectas. No hemos cumplido perfectamente la ley, sino que es por las justicias de Cristo que somos vistos como justos. Somos vistos como justos. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice esto, que tenemos paz para con Dios porque somos justificados. O sea, el Señor nos ve como justos. Ya no somos dignos de la ira de Dios. Pero Efesios nos habla de que antes de haber nacido de nuevo, antes de haber sido alcanzados por el Señor, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros nacemos y al nacer, hasta que conocemos el Evangelio y respondemos positivamente a la invitación del Evangelio, hasta ese momento éramos por naturaleza hijos de ira y lo que nos merecíamos era la condenación eterna por todos los pecados que hemos cometido hasta ese momento. Es Cristo el que trae la diferencia en nuestras vidas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no nos quiere destruir, porque en la persona de Jesucristo ya no nos ve como pecadores, sino como justos, como justos. Entonces, vamos a ver más profundamente ese tema. Pablo da una perspectiva general del proceso de la aplicación de la salvación y menciona explícitamente la justificación. La palabra llamó en Romanos 8 que les acabo de leer a los que antes conoció, a los que antes conocía a esos predestinó y a los que predestinó a estos llamó y a los que llamó a estos justificó. La palabra llamó aquí se refiere al llamamiento eficaz. Cuando dice a los que predestinó, a estos llamó. Ese llamamiento no es el llamamiento universal del Evangelio, no, es el llamamiento eficaz. Porque de quien se está hablando en el capítulo 8 de Romanos es del que es elegido. Y se está hablando de todo el proceso de aquella persona que ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo hasta la gloria futura. Está hablando de todo el proceso del creyente. Entonces, no está hablando del llamamiento del Evangelio universal, sino está hablando de aquel que responde positivamente a ese Evangelio. La palabra llamó aquí se refiere al llamamiento eficaz del Evangelio. Y el llamamiento eficaz, ¿qué incluye? Ya lo vimos semanas atrás, incluye la regeneración, porque yo no puedo responder positivamente al mensaje del Evangelio si previamente no he nacido de nuevo. Y produce de nuestra parte la respuesta que llamábamos conversión 8 días atrás, que es que al escuchar el Evangelio nos arrepentimos y creemos. Entonces, después del llamamiento eficaz, escuchamos el Evangelio, respondimos positivamente porque tenemos vida, nos arrepentimos y creímos en los que nos han predicado y después de ese llamamiento eficaz y de la respuesta que inicia de nuestra parte, el paso siguiente, inexorablemente, en la aplicación de la redención es la justificación. La justificación viene después de nuestra fe y es la respuesta de Dios a nuestra fe. Vuelvo y se lo recalco. Romanos 3:26, y de este modo Dios, que es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Y además en Gálatas 2:16 también dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Entonces, mis hermanos, aquí yo quiero que tengamos claro, uno, el Señor quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Ahora, no todos van a responder positivamente al Evangelio. ¿Quiénes van a responder positivamente al Evangelio creyendo? Aquellos a los que se les ha otorgado vida espiritual, que es la regeneración. Ahora, la evidencia de que hemos sido regenerados es que nos convertimos al Evangelio. La conversión es que nos arrepentimos al oír el Evangelio y creemos en la persona de Jesucristo. La respuesta a nuestro arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo es que Cristo nos justifica, nos justifica. Hasta ahí vamos, esto es maravilloso. Lo que vamos a ver el día de hoy en la clase está dividido en 5 puntos esenciales.
vamos a ver que la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. O sea, vamos a darnos cuenta que si Dios nos ve como justos, no es que seamos justos, sino que es una declaración legal. Vamos a darnos cuenta qué diferencia hay entre estos dos términos, entre ser y sencillamente que el Señor declare legalmente que somos justos. También vamos a ver que Dios declara que somos justos ante sus ojos. También vamos a ver que Dios puede declarar que somos justos ante sus ojos porque nos atribuye las justicias de Cristo. La justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios, no en base en mérito alguno de nuestra parte. Y finalmente, Dios nos justifica por medio de nuestra fe en una persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de la definición puntual de qué es justificación, porque algunos dirán, uy, pues han hablado mucho de justificación, hemos leído textos, pero ¿qué significa puntualmente? Bueno, la justificación es un acto legal e instantáneo de parte de Dios mediante el cual suceden ciertas cosas. Declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Es decir, nos declara justos ante los ojos de Dios, pero solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por la sola fe. Entonces ya habíamos hablado de términos como imputación. Y aquí yo quiero dejar algo claro. Acá me adelanté. La justicia de Cristo nos pertenece. Ella es la que nos hace que nos perdonen los pecados y nos declara justos ante los ojos de Dios. Pero solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por la sola fe. Es decir, el creyente es justificado no por sus obras, no porque ha hecho las cosas bien, sino por las obras perfectas de Cristo, que incluye su vida perfecta y su sacrificio perfecto. Entonces, cuando el Señor ve al creyente, no ve al creyente como pecador, sino ve al creyente como aquel que ha depositado su fe en Cristo y por esa razón se le imputan las justicias de Cristo al creyente. Usemos ese término imputación en otra dirección. ¿Cómo así que alguna vez no lo enseñaste, pastor? No me acuerdo. Sí, yo les enseñé el término imputación cuando hablábamos del pecado original, precisamente. Adán solamente desobedeció, pero el pecado de Adán fue transmitido a todos los seres humanos. Es decir, a todos los seres humanos se le imputó la culpa de Adán. Y así como se nos imputó la culpa de Adán, ahora se nos imputa al creyente las justicias de Cristo por creer en el Señor Jesucristo. Entonces me gustaría que tuvieran eso en cuenta para ir hilando una idea bien clara. Lo primero que vamos a ver es que la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Vamos a empezar a desarrollar esos puntos que les acabo de leer. Del griego dikakio, que significa declarar justo. Miren lo que dice Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ese texto cuando dice que cuando todo el pueblo y los publicanos oyeron, justificaban a Dios, no quiere decir que ellos hicieron justo a Dios. No, no se está refiriendo a eso. Más bien, ellos declararon que Dios era justo. Ellos declararon que Dios era justo. Vamos a ver otro pasaje. Romanos 4, del 3 al 5. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren eso tan interesante. ¿Qué hizo Abraham para ser el padre de la fe? ¿Qué hizo Abraham? ¿Se portó bien? El Dios le había dicho a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham lo primero que hace es malinterpretar tener un hijo y lo tiene con Agar. Si nosotros nos damos cuenta, la vida de Abraham no es que fuera perfecta. La Biblia habla de que él miente para que su esposa y él no lleven consecuencias en tierras extranjeras. Y no miente una, sino dos veces diciendo que su esposa era su hermana. Y esto me llama la atención porque la escritura no esconde los errores ni el pecado de los grandes hombres de Dios, los patriarcas. De hecho, lo expone para que entendamos
lo difícil que era para ellos cumplir ese mandamiento, esa invitación que le hacía el Señor a Abraham, por ejemplo, anda delante de mí y sé perfecto. Sí, él tenía temor de Dios. Sí, él no era tan pagano como los que murieron en Sodoma y en Gomorra, pero él no era perfecto. Entonces, ¿cómo es justificado Abraham? ¿Abraham fue justificado por las obras? No. Romanos 4 nos lo enseña. ¿Qué pues dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham le creyó a Dios de que era en Dios que él era justificado. Inmediatamente Pablo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si alguien se portara perfectamente, no estaría bajo el pacto de gracia, sino bajo el pacto de obras, que fue el de Adán. Si te portas bien, recibirás recompensa. Si te portas mal, te recibirás castigo. Nadie se salva por su propia cuenta. Y por esa razón, acá hace la aclaración en la segunda parte del texto, mas el que no obra, es decir, ni Abraham ni nosotros podemos vivir una vida perfecta como la que nos está demandando el Señor. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Y yo les pregunto, al darnos cuenta que no podemos cumplir con la ley, al darnos cuenta que no podemos vivir delante de Dios y ser perfectos, depositamos nuestra confianza en el que sí lo logró, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo el que justifica al impío. En ese momento, cuando creemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe nos es contada por justicia. Lo mismo que ocurre en nosotros ocurrió con Abraham en el Antiguo Testamento. Ningún creyente, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, se salvó distinto. Todos nos salvamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo poco que pudo entender por la iluminación de Dios Abraham, de ese Salvador que venía, que lo iba a sustituir, le fue suficiente para depositar su confianza en él. Pablo no está diciendo que Dios hace que los impíos sean justos, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que los cambia en su interior y los hace moralmente perfectos, que es lo que a veces muchos creen que es la justificación. No, sino más bien que justifica al impío, es decir, declara legalmente justo a aquel que es un pecador. Declara legalmente justo a aquel que es un pecador. Por eso es que yo les pregunto siempre, ¿qué hicimos para ser salvos? ¿Tuve que portarme bien para ser salvo? No. Lo único que tuvimos que hacer es creer en el Señor Jesús, que sí pudo vivir una vida perfecta, y creemos que de alguna manera esas justicias nos son imputadas, nos son otorgadas a nosotros por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, la idea de que la justificación es una declaración legal es también bastante evidente cuando se contrasta la justificación con la condenación. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Miren lo que dice Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica, perdón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren esto tan interesante en este texto. Condenar, la palabra condenar a alguien es declarar que esa persona es culpable. Lo opuesto a la condenación es la justificación, que en este contexto debe significar declarar que alguien no es culpable. Pero es que es importante ese término declarar, porque es un asunto legal. No está, yo no quiero que confundamos y que pensemos que la justificación es que el Señor nos cambia tanto que dejamos de ser pecadores. Yo quiero que volvamos atrás en las diapositivas. Pablo no está diciendo que Dios hace que los impíos sean justos, es decir, que los cambia en su interior y los hace moralmente perfectos. Mis hermanos, nosotros, a pesar de haber nacido de nuevo, no somos moralmente perfectos. En nosotros todavía hay un remanente de pecado. Por eso es que se vuelve tan terrible esa doctrina del perfeccionismo, que algunos creen que uno puede ser perfecto en esta tierra. No,
Por eso la Biblia habla de que lo corruptible en el futuro, en la glorificación, será incorruptible. El pecado trastocó y desfiguró tanto la obra de Dios que aún después de nosotros haber nacido de nuevo, aún habiendo nacido de nuevo, aún habitando el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros sigue habiendo un remanente de pecado. Alguien dirá, ¿y cómo puedes comprobar eso? Pues se los compruebo fácilmente. ¿Qué es lo que te lleva a veces a no orar? ¿Qué es lo que te lleva a ti a que te dé pereza en algún momento congregarte o leer la palabra? ¿Qué es lo que te seduce en ocasiones a cometer un pecado a pesar de ser creyente? El remanente de pecado. El remanente de pecado. Cuando hablamos de justificación, no estamos hablando de que el Señor cambia en su interior a la persona que ha sido llamada y lo hace moralmente perfecto. No. Más bien que justifica al impío. Es decir, una declaración legal que lo hace como si no hubiese pecado jamás y que pues delante del Padre pueda ser aceptado. Vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento de eso que estamos hablando. Algunos ejemplos del uso de la palabra justificada en el Antiguo Testamento también apuntan al sentido de ser una declaración legal. No tendría sentido decir que absolviendo significa hacer que alguien sea interiormente bueno, no. Es una declaración legal. Es como cuando un juez condena al impío, pero no hace que esa persona sea mala, sino que declara culpable a la persona. Escúchame bien, eso es interesante, eso de declaración legal. Vamos a ver los textos. Deuteronomio 25:1. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Cuando está acá hablando de los jueces de Israel, absolverán al justo. Están diciendo sencillamente que declararon que una persona era inocente, pero no está diciendo que esa persona declarada inocente sea inocente delante de Dios. Ese inocente, según la ley, era culpable delante de Dios. Y condenarán al culpable. Este no está diciendo ese texto de que este era más culpable que los demás en el pueblo de Israel, sino que sencillamente había sido declarado culpable de un delito. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, en el mismo contexto. Isaías 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Que está hablando de proverbios de la injusticia, ¿no? De la injusticia al interior de Israel. Pablo usa con frecuencia la palabra en ese sentido de declarar ser justo o de declarar no ser justo cuando habla de que Dios nos justifica. Su declaración de que nosotros, aunque pecadores convictos, somos no obstante justos ante los ojos de Dios. Y aquí es donde me parece la riqueza que tienen las cartas paulinas. El apóstol Pablo en las cartas que escribió a las iglesias introdujo términos que deben ser familiares para nosotros en nuestra fe. Y uno de esos términos es la justificación. Nunca antes se había usado, ahora, en dirección a la salvación, como lo usó el apóstol Pablo. Es importante entonces enfatizar que esta declaración legal no cambia por sí misma para nada la naturaleza nuestra. No cambia nuestro carácter interior. Sencillamente es una declaración legal de que somos justos. A eso también se le conoce como justificación posicional o santificación, más bien posicional. Hay dos clases de santidad, de santificación. La santificación que tú te ganas a diario porque vive el Espíritu Santo en tu vida. Y porque vive el Espíritu Santo en tu vida, una de las obvias situaciones que vas a vivir es que lo que antes hacías, que era pecaminoso y te agradaba, ya no te va a agradar. O sea, hay un cambio radical. Eso fue lo que hablamos la clase pasada. Una persona que realmente se ha convertido, que ha pasado por el proceso de la conversión, se arrepiente de sus pecados, cree en el Evangelio y quiere parecerse más a Cristo. Esa santificación es la santificación que estamos nosotros buscando a diario en el Señor, pero no a través de ella estamos buscando ser salvos. Como somos salvos, nos vivimos vidas santas. Porque somos santos,
vivimos vidas santas. Es una santificación real. En esa santificación, una parte la hace Dios, otra parte la hace el creyente. Una parte la hace Dios, ¿por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero finalmente, el que quiere y el que hace, o sea, el que quiere vivir una vida de santidad y el que hace obras buenas, finalmente es el creyente. O sea, que hay una responsabilidad muy grande del creyente. Ese es el proceso de santificación que debemos estar viviendo nosotros a diario hasta que el Señor nos llame. Eso es crecer de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es. Pero hay otra santificación, que es la santificación posicional. De eso estamos hablando en justificación. La santificación posicional es que el Señor nos ve como santos. El Señor nos ve como justos, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Pero por qué? Porque entre nuestra relación de nosotros y Dios hay un mediador. Y ese mediador es Cristo. Si Cristo nos fuera nuestro mediador entre la relación del Padre y nosotros, caería fuego y nos consumiría porque somos pecadores. Pero como nuestra relación con el Padre media Jesucristo, Jesucristo vivió una vida perfecta y murió por nosotros, el Padre nos ve a través del Hijo. Miren eso tan maravilloso. El Padre nos ve a través del Hijo. Y ya no nos ve como los pecadores que solíamos ser, sino nos ve justos como el Hijo. En este orden de ideas, por eso es importante enfatizar que la declaración legal de justificación no cambia por sí misma para nada nuestra naturaleza o nuestro carácter interior. Nosotros seguimos batallando horrores a diario para vivir vidas santas. Ahora tenemos al Espíritu Santo y podemos hacerlo, pero aún hay un remanente de pecado. Entonces no confundamos las cosas, porque es allí donde vienen los errores. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo ven la justificación los católicos y las herejías que dicen. Sigamos por ahora en lo correcto, que es la justificación. Los teólogos frecuentemente dicen que la justificación es un término forense, porque esta palabra denota lo que tiene que ver con procedimientos legales. Después de la obra de Cristo, legalmente los creyentes le pertenecen a Dios y Dios los ve como si fueran perfectos. Miren lo que dice John Murray, que es uno de nuestros autores de los libros que les he puesto a leer en esta materia. La regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Bien la diferencia. La regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Esa diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Esto me parece espectacular, esta comparación. Esa diferencia es semejante a lo que hace un cirujano, que el cirujano está operando en nosotros, y a lo que hace un juez. Cuando el cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. Eso no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. Lo mismo ocurre con estos dos términos. La regeneración, podemos hablar del cirujano, y la justificación, podemos hablar del juez. Una excelente explicación de Murray. Confundir la justificación con la regeneración o la santificación deja la puerta abierta para la perversión del evangelio. La justificación es el artículo sobre el cual se mantiene o cae la iglesia. Si se confunde, entonces habrá un suelo fértil para hablar de la religión humana de los méritos. Hablemos de la regeneración. La regeneración es que el Señor cambia nuestra manera de ver nuestra vida. Ya queremos agradar a Dios. Pero si yo veo la justificación como ese deseo que tengo yo de agradar a Dios, y si conecto eso con la justificación, entonces estoy diciendo que el Señor me justifica porque yo me porto bien. Y la santificación se las acabo de explicar. La santificación es que luego de haber sido regenerados, luego de haber sido justificados, el Señor pone en nosotros al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a ser cada vez más como Cristo, o sea, nos lleva a portarnos bien.
conectar de alguna manera la santificación con la justificación, también haría que la gente creyera que es por portarse bien que es justificada. Haría que la gente creyera que esa capacidad de portarte bien es la que te lleva a ser aceptado por el Padre, a ser justificado por el Padre. Entonces nosotros no podemos confundir los términos. Si confundimos la justificación con la regeneración o la santificación, es dejar una puerta abierta para pervertir el evangelio. Por eso era tan importante para los reformadores que la gente entendiera la justificación. Segunda parte de la clase de hoy, Dios declara que somos justos ante sus ojos. Dios declara que somos justos ante sus ojos. Es decir, no tenemos que pagar un castigo por el pecado. No tenemos que pagar un castigo ni por el pecado pasado, ni por el presente, ni por el futuro. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez tú unido a Cristo, nadie te puede condenar de nada. Ahora, aquí vienen los defensores del evangelio y dicen, pero entonces una persona que como ya no puede ser condenada y como ya no puede y fue perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros, entonces puede vivir una vida de libertinaje. Pues que una persona que se autodenomina creyente viva una vida de libertinaje, aún entendiendo que Cristo pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros, la vida de ese supuesto creyente es una completa contradicción y estará demostrando que finalmente no es un creyente. Estoy hablándoles de que no vamos a tener vidas perfectas como Abraham. Pues no estoy viendo a un Abraham descarriándose y viviendo una vida completamente libertina porque es que ya creyó. No. Una persona cuando ha nacido de nuevo anhela ser como Cristo. Y aún en ese peregrinaje que tenemos de anhelar ser como Cristo, a veces cometemos pecados, a veces en nuestra debilidad por nuestro remanente de pecado podemos incurrir en algo. Si viene la condenación a susurrarte al oído, ya que dudes de tu salvación, tú debes recordar Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie cae de la gracia de Dios. Y Romanos 8.33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso el término santificación posicional, porque es por la obra de Cristo que el Señor te posiciona como justo, como santo, por las obras perfectas de Cristo. No porque ya lo seas, sino por lo que hizo Jesús por ti, porque tú crees en Él. Después de una larga reflexión sobre la justificación solo por la fe, en Romanos 4, todo el capítulo 4, y hasta el capítulo 5, 21, el apóstol Pablo nos va a traer enseñanzas bien interesantes. Ahora, no solamente una larga reflexión sobre la justificación, sino también una reflexión a modo de paréntesis sobre la permanencia del pecado en la vida cristiana. Porque el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5, en el 6, aún en el 7, el apóstol Pablo nos muestra que puede haber un remanente de pecado y el creyente puede batallar con esa simiente de maldad. Pablo regresa a su argumento principal en el libro de los Romanos y dice lo que es cierto de los que han sido justificados por la fe. No estamos sujetos a ninguna acusación de culpabilidad o condenación. Por eso comienza Romanos capítulo 8, verso 1 diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él reflexiona en la justificación en el capítulo 4, en el capítulo 5. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 hace un paréntesis sobre la permanencia del pecado. Ustedes leen el capítulo 6 y el 7, habla del pecado que mora en mí y todo esto en Romanos. Pero luego en el capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu y habla de no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque somos justificados no por nuestras buenas obras, sino por la fe en las obras de nuestro Señor Jesucristo. La idea de un perdón completo de los pecados es prominente cuando Pablo habla de la justificación solo por la fe en Romanos capítulo 4. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, es decir, sin portarse bien, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es impresionante leerlo en boca de David y que David haya entendido la justificación, la gracia, una cosa maravillosa. El concepto de justificación bíblico es totalmente entonces contrario
al de las obras meritorias, al que agradamos a Dios por nuestra obra, por nuestra obediencia perfecta. El Salmo 103:12 dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El que está operando allí es Dios.